Muy buen día, ingeniero Darío Díaz. Mi grupo está conformado por Dayana Hurtado, Talia Garcés, Sheila Banucci y mi persona, Edgar Rivas. El día de hoy yo le voy a hablar sobre el impacto de los consumidores en la estrategia de marketing. Para hablar de este tema, debo decir que se debe conocer el comportamiento del consumidor, puesto que el comportamiento del consumidor es distinto. Cada persona tiene una forma diferente de ser, un estilo de vida diferente, impulsos diferentes. Entonces, hablar del comportamiento del consumidor para un mercadólogo es un buen negocio, ya que el mercadólogo que sepa reconocer el comportamiento de sus consumidores puede plantear estrategias, un plan de marketing que sea un plan de marketing exitoso, que ayude a la empresa a optimizar sus recursos. Y también el comportamiento del consumidor lo que nos ayuda es a definir un mercado, a encontrar un nicho de mercado al que nosotros queremos llegar. El comportamiento del consumidor también nos ayuda a, a visualizar oportunidades o quizás encontrar amenazas gracias al comportamiento del consumidor. Cuando nosotros encontramos comportamientos similares entre consumidores, podemos hablar de un segmento de consumidores. Este segmento de consumidores tiene características similares, muy parecidas, o se podría decir que hasta iguales. El conocer este segmento de consumidores nos ayuda a crear estrategias muy directas y sobre todo que estas estrategias sean dirigidas a ellos, ya que sabemos cuáles son sus hábitos, su edad, su cultura, en fin. Por ejemplo, McDonald's dedica un tercio de su presupuesto de marketing a la televisión y el resto hace en diferentes canales, como por ejemplo revistas, que las distribuye en las diferentes peluquerías de Estados Unidos para gente de color. También encontró un segmento de mercado en las mujeres y para ellas también crea publicidad en una revista. También McDonald's lo que hace es crear anuncios en diferentes clubs nocturnos para personas más jóvenes. Otra empresa que tiene bien definido su segmento de mercado es Unión Supply. Esta empresa lo que hace es lo que, gracias al comportamiento del consumidor encontró una oportunidad al darse cuenta que el porcentaje de presos en Estados Unidos estaba creciendo. Entonces, cuando vio la oportunidad, lo que hizo Unión Supply es crear productos para la cárcel, exactamente para los presos. Y comenzó a crear basureros transparentes, afeitadoras transparentes, e incluso tomatodos transparentes, una serie de productos transparentes dirigido a este segmento, ya que al ser transparente no se podía meter nada con drogas o contrabando, armas. Entonces, Unión Supply es un claro ejemplo. También, hablando de Sony, al encontrar su segmento de mercado, lo que hizo es crear el Walkman. El Walkman era una forma de escuchar música y fue un producto muy exitoso, vendió más de 30 millones de Walkman, pero casi de inmediato Apple creó el iPad y iPad tuvo mucho más impacto porque era más pequeño y no tenía que usar tanto los cassettes, los CDs. Pero
departamento de marketing de Sony lo que hizo es un seguimiento a sus clientes fieles, exactamente a 123 clientes fieles, y realizó una investigación. Al cabo de pocos meses lo que hizo Sony es crear el MP3. El MP3 fue un boom porque el MP3 era mucho más cómodo que el iPad, se podía hacer deporte con el iPad, con el MP3, perdón, se podía hacer deporte, se podía hacer cualquier tipo de deporte, entonces tuvo un gran éxito. Y eso fue gracias a que tenían bien definido su segmento, en este caso los jóvenes. Bueno, la lealtad de marca para un mercadólogo es una estrategia de marketing. La lealtad de marca va muy relacionada con lo que es el marketing de relaciones, que muy pronto lo voy a ocupar. Ya, la lealtad de marca lo que hace es tener clientes fieles, tener clientes frecuentes, que estos clientes estén pendientes de la marca. Hablando de esto, también se puede decir que para nosotros tener clientes frecuentes y que sean leales a nuestra marca, debemos conocerlos muy detalladamente. Entonces, para conocer esto, se deben conocer estadísticas demográficas muy específicas, como por ejemplo la edad. La edad, como bien sabemos, en los diferentes grupos de edad depende cada cual de diferentes necesidades, de diferentes deseos, porque no es lo mismo una necesidad de una persona adulta como una necesidad de un joven. Entonces, la edad es una variable demográfica muy interesante, puesto que los productos son diseñados específicamente para cierto tipo de edad. En el género también hay productos que son diseñados para tanto hombre o mujer desde el nacimiento. Desde el nacimiento nosotros encontramos productos como el ejemplo pañales rosas para las niñas y azules para los niños. Y así mientras se va creciendo vamos encontrando productos muy dirigidos tanto para hombres o tanto para mujeres. ¿Ok? Estructura familiar. La estructura familiar nos dice que la familia y el estado civil es una variable de suma importancia, ya que el estado civil nos ayuda a saber cómo es el comportamiento de una familia. Por ejemplo, las personas solteras, su comportamiento es salir de fiesta, ir al cine, salir a discotecas, gastan en alcohol. Pero una persona casada tiene gastos prioritarios, como por ejemplo una persona casada con niños pequeños compran comida saludable, jugos de frutas, pero una persona casada con hijos adultos tiene un comportamiento diferente, ya no comen muy seguido en la casa, comen más afuera. La clase social. La clase social nos ayuda a saber qué personas están involucradas con el mismo ingreso o con la misma posición social en la sociedad. Esto para el mercadólogo es muy importante, ya que el conocer en dónde se encuentra, en qué partes está la distribución de la riqueza, dónde está el mayor dinero, cómo está clasificada la clase social, nos ayuda a saber dónde podemos vender cierto producto, a quién le va a ser más llamativo un producto, y nos ayuda sobre todo a hacer estrategias muy dirigidas a las diferentes clases sociales. Las clases sociales tienen diferentes costumbres, las clases sociales se relacionan entre sí. Por ejemplo, la clase alta no le gusta mucho compartir con la clase baja.
Entonces, hay esa estratificación de clases y eso también es muy importante de conocerlo. La raza y origen étnico. Por ejemplo, al ser Ecuador un país multicultural y pluriétnico, se encuentra una oportunidad, ya que se pueden crear productos y servicios muy dirigidos a esas culturas que no están incluidas en la sociedad. Porque como bien sabemos, hay una sociedad dominante que excluye a estas diferentes culturas porque creen que son inferiores a las nuestras. Entonces hay una oportunidad y la oportunidad es crear o dirigir un producto específicamente para estas culturas. Por ejemplo, Reebok creó una marca de zapatos deportivos RBK que va dirigida a la cultura del hip hop y a la cultura de baile urbano, como 50 Cent. Estos zapatos son súper cómodos para hacer break dance y estos bailes urbanos. La geografía. A la hora de geografía, nosotros podemos entender y un mercadólogo debe comprender que un producto puede tener gran impacto en la sierra, pero si se lo lleva a otra región geográfica, como a la costa, va a haber un choque cultural, incluso un choque por ejemplo, un producto como para el frío no se va a poder vender en la costa, o un producto de calor no se va a poder vender en el frío, como en la sierra. Entonces hay productos que se deben ir innovando, se deben ir creando para cada región. A la hora de la geografía también podemos hablar de la teoría del color, puesto que la teoría del color depende de mucho del lugar en el que se encuentre. Sabemos que la teoría del color nos dice que en la India el color dorado significa riqueza, pero en otras partes del mundo el color dorado no significa riqueza, solo significa elegancia, por ejemplo. Okay. Igual podemos decir del rojo, que en una cultura puede simbolizar algo en específico, pero en otra cultura algo muy distinto. Incluso hay palabras que en ciertas partes del mundo tienen diferentes significados. El estilo de vida. El estilo de vida es otra variable demográfica y como bien sabemos, el estilo de vida de las personas es súper diferente. Cada persona tiene una forma de ver el mundo, tiene una forma de percibirse a sí mismo, tienen diferentes objetivos. Les gusta pasar el tiempo libre leyendo, otros con amigos, otros viajando. El estilo de vida es súper diferente. Pero cuando sabemos el comportamiento de estas personas, cuando hay un seguimiento y se descubre el comportamiento de estas personas, podemos hacer lo que hizo P&G, Procter y Glenn. P&G lo que hizo es tener un cliente ideal en mente y creó un medicamento para la acidez gástrica. Entonces, ¿cómo es esto? Al conocer el comportamiento del consumidor, creó este medicamento para la acidez gástrica, teniendo un consumidor en mente que tenía más probabilidad de tener esta acidez por una taza de café que por cerveza y pizza. Entonces, su cliente era una mujer de más o menos 30 años que tenía posibilidades de sentir acidez gástrica por una taza de café. Entonces creó este producto y pues funcionó, porque para realizar este producto hicieron una investigación
y se dieron cuenta que ese producto iba a tener mucho, mucho éxito. Ok, entonces, cuando yo les hablaba de la lealtad de marca, también me refería mucho a lo que es el marketing de relaciones. El marketing de relaciones para los mercadólogos es una herramienta muy, muy exitosa, puesto que cuando logramos tener esa relación de marca entre la marca y los consumidores por toda la vida, esto repercute en la empresa muy favorablemente, porque van a tener clientes felices, satisfechos, y ese creo que es el objetivo de la mayoría de las empresas, tener clientes felices, satisfechos y sobre todo frecuentes y fieles a su marca. Y sobre todo haciendo el marketing de relaciones, lo que hace es seguir, tener una interacción con el cliente, involucrarse con el cliente, con sus sentimientos, con sus emociones, con lo que desea, satisfacer sus deseos y sus emociones, incluso sus dolores. Eso es lo primordial y lo que trata del marketing de relaciones. Esto del segmento de consumidores y el comportamiento de los consumidores también está involucrado en marketing de base de datos. El marketing de base de datos lo que hace es describir el hábito de compra y el comportamiento de compra de los consumidores. Y en base a eso se pueden crear productos y se puede crear publicidad dirigida a sus necesidades y deseos. Por ejemplo, Walmart es un mega market, un supermercado muy grande que vende casi de todo, y aplicando marketing de base de datos a los más de 10 millones de clientes que tienen en Estados Unidos, aplicando marketing de base de datos, se dio cuenta que el comportamiento de sus consumidores al momento de que se anunciaba de que iba a haber un huracán de gran fuerza, el comportamiento de sus consumidores era repentinamente cambiante. Se dieron cuenta que el producto que se vendía más eran los panqueques de fresa y la cerveza subía un 70% de ventas. Entonces, aplicando el marketing de base de datos, se dieron cuenta que cada que se anunciaba un huracán de gran magnitud, Walmart lo que hacía era enviar a todas sus sucursales camiones repletos de cerveza y panqueques de fresa. Eso es todo lo que les puedo decir. En conclusión, el impacto de los consumidores en la estrategia de marketing es una sola. El impacto puede ser bueno o malo. Del mercadólogo depende de que el impacto de los consumidores en las estrategias que se plantean sea muy bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente es segmentando bien nuestro mercado, identificando cuál es nuestro mercado meta y al público que nos queremos dirigir. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente segmentando muy bien a nuestros consumidores con las diferentes variables que se pueden encontrar, de que yo les hablé, aplicando un poco de marketing de relaciones, marketing de base de datos, se puede tener clientes fieles y satisfechos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca del impacto del marketing en los consumidores. Bueno, para bien o para mal, nosotros estamos en un mundo sumamente influido por las acciones de los mercadólogos. Estamos rodeados de estímulos de marketing en forma de anuncios, en tiendas y productos que compiten a diario por nuestra atención y sobre todo sobre nuestro dinero. Los mercadólogos somos los que filtramos gran parte de lo que aprendemos acerca de este mundo. En
Estos mensajes se puede decir que empiezan a influir en nosotros desde muy pequeños. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de un parque temático ubicado en Florida llamado Guanado City, donde los niños a partir de los 4 años pueden comenzar a desarrollar lo que es actividades para adultos, lo que ellos siempre miran en sus padres, en sus abuelos, en sus hermanos mayores. Este es un parque de entretenimiento de rol. Hay muchos muchos y diferentes trabajos donde ellos pueden acceder y pueden probar el trabajo de sus sueños. Este está ubicado en Songgrass Hills, en Florida. Su lema principal es donde los niños pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Es una representación para los niños de una metrópolis donde pueden participar en diferentes actividades y carreras. Este parque abrió alrededor de 2005 y ellos desempeñan roles como arquitectura, diseño de interiores, e incluso este parque se rige por reglas, y las reglas las hacen validar policías que están patrullando la metrópolis. Estos policías son prácticamente los mismos niños que están desempeñando ese papel. Mientras tanto, aquí podemos decir que fue una gran idea de los mercadólogos haber hecho este parque dentro de un mall, sí, ya que está ubicado dentro de un mall. Entonces los padres tranquilamente pueden dejar a sus niños en su pequeña ciudad de aventuras y ellos tranquilamente pueden irse de shopping sin la necesidad de estar cuidando a sus hijos. Ya. También podemos decir que la cultura popular consiste en la música, en el cine, también en los deportes, en los libros, y también con celebridades y otro tipo de entretenimiento, ya que hoy en día la mayoría de jóvenes se rigen mucho en lo que es otras culturas y la copian o la siguen, ya sea en vestimenta o en música. También en nuestras vidas se ve afectado por otros aspectos a largo alcance, como la forma en la que conocemos diferentes eventos culturales, como sea el matrimonio, la muerte o incluso otras festividades. Como por ejemplo, aquí podemos decir el Día de los Difuntos, que es muy celebrado, y en otros países igual, como en México, que celebran el Día de la Santa Muerte, e igual celebran una vez al año la llegada de sus mascotas, creando altares, poniéndoles comida, poniéndoles lo que muy esencialmente es ponerles su foto para que su mascota pueda llegar hasta su casa y pueda visitar a sus familiares. Lo que fue muy viral últimamente en este anterior año, donde la mayoría copió eso de México, y en Ecuador se vio muchas personas que pusieron sus altares con las fotos de sus mascotas queridas y prácticamente lo hicieron viral. Bueno, también hay que tener en cuenta que es difícil pasar por alto todo este impacto cultural, ya que aunque parece que muchas personas no se dan cuenta de que los mercadólogos influyen demasiado en sus películas favoritas, en sus héroes musicales, en su ropa de última moda, alimentos, decisiones incluso de decoración de sus propias casas. Por ejemplo, consideramos compañías que utilizan para crear productos, caricaturas, personalidades y figuras populares. Hay que tener en cuenta que también, si hablamos del consumo, hay que tener en cuenta que la gente no compra el producto por lo que hace, sino por lo que para ellos significa. Varios productos se comercializan en base a su imagen, como les había dicho anteriormente. En este caso nos dejamos llevar por la cultura popular,
donde no porque nosotros compremos unas zapatillas de una marca reconocida, ya sea Nike, sea Adidas o incluso su propia ropa de la línea Fit, no significa que una persona se va a ver más delgada o por ponerse unas zapatillas diferentes para personas que practican cardio hit o, o trote, significa que ellos van a correr mucho más rápido, sino que simplemente nos dejamos llevar por eh, su imagen. Entonces aquí viene el lema de la gente no compra los productos por lo que hacen, sino por lo que significan. Gracias. Ahora yo les voy a hablar acerca del consumidor global y tú te preguntarás de qué trata este tema o más o menos ya tendrás una idea de lo que se tratará en este tema. El consumidor global es nada más y nada menos que justamente las personas que consumen un mismo producto o un mismo servicio alrededor de varios sectores e incluso mundialmente. Como por ejemplo, les voy a hablar acerca del caso de lo que es del contenido que consumen las personas en TikTok, en el cual se puede llegar a viralizar tanto en nuestro país mismo o en diferentes países. Lo que nosotros estamos haciendo es un consumo virtual, en el cual eso se trata justamente dentro de este tema, ya que al irse evolucionando, la tecnología también se ha ido evolucionando, las formas de comunicación y que nosotros lleguemos mucho más al público. Por ejemplo, antes se daba la guerra televisiva, en el cual las empresas querían estar en la pantalla, en las cuales competían por salir en ellas, para que sean reconocidas o se dé información del producto o servicio que ellos brindaban. Es lo que actualmente se realiza, el consumo global a través del medio virtual. Pues también esto se ha dado en grandes ciudades, como por ejemplo en las megaciudades como China, en el cual tienen grandes centros comerciales y se estimaba que dentro de 5 años pues generara otros centros comerciales mucho más grandes y entonces había un consumo más grande, un consumo más masivo y era un mercado que se adaptó, un mercado en el cual necesitaba más productos, más servicios y todo eso. Pues dentro de esto también realizamos varias estrategias de marketing. Y para eso teníamos que tener en claro nuestro público objetivo, teníamos que tener las ideas claras para poder llegar así a un consumo. Ya, dentro de esto también podemos hablar que dentro del consumidor global se da el espejo global. ¿Qué es el espejo global? Tú te preguntarás. El espejo global, como bien lo dice, el espejo es reflejarse en sí mismo. Obtienes tu reflejo. Entonces, nosotros al hablar del espejo global nos estamos refiriendo a que se está reflejando, por ejemplo, un consumo de otros países en un país. Ahí viene lo que influye la cultura del consumo. El ejemplo claro que tenemos justamente es el de Shanghái, que muchas personas que tenían dinero y eran pudientes y podían salir de viaje, podían ir a estudiar al extranjero, pues veían, ¿no?, que en el occidente era muy diferente el consumo y su cultura. Pero en Shanghái no era eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Muchas de las personas que eran de Shanghái empezaban a hacer sus emprendimientos al ver esa cultura occidental. Y pues ya no era la necesidad tanto de irse a viajar allá, no solo por el consumo, por ciertos productos, porque también ellos se adaptaban o copiaban, por decir así, lo que veían en lo occidental y lo ponían en Shanghái. Eso es lo que hablo del espejo global, porque se reflejaba lo que ellos consumían y entra en lo que es la cultura del consumo. Ya, y dentro de esto, pues hablamos, ¿no?, de que nosotros como mercadólogos generamos justamente una cierta influencia para que el consumidor consuma ciertos productos, valga la redundancia, ¿no? Ellos estén adquiriendo el producto, el servicio de esto y sea a nivel de masa. Eso es en cuanto al tema del consumidor global. Muchas gracias. Para terminar con lo que mis compañeras explicaron, creo que un tema que abarcaría aquí también es la diferencia entre cliente, consumidor y comprador. El cliente se puede caracterizar por la frecuencia de compra, porque un cliente es el que ya tiene fidelidad con la marca y
prefiere la nuestra antes que la de los demás. Un consumidor no necesariamente es un comprador. ¿Y por qué? Porque un comprador es el que solamente compra una vez en la tienda, ya sea porque solo necesitaba satisfacer una necesidad o porque le interesó la curiosidad, por la curiosidad entró y compró el producto, pero no necesariamente es que tenga fidelidad, solamente fue por una vez. Este puede o no volver a comprar en la tienda otra vez. Y eso depende de los mercadólogos, transformar a los compradores en clientes. Y los consumidores son una tercera persona que, por ejemplo, un comprador siempre compra la misma marca, pero no es necesariamente el consumidor. Un ejemplo de estos puede ser de los pañales de los bebés, porque las madres son las que compran los, los pañales, pero los consumidores del producto son los bebés. Ahí se tiene que trabajar con dos personas. Y en conclusión, los mercadólogos deberían centrarse en convertir a los consumidores en clientes y a los compradores en clientes también. Gracias.